Warren Buffett dice que le gustaría hacer negocios con personas que pueda hacer un contrato de una página en vez de 80, porque si haces 80 páginas de contrato, igual puede tener 80 que puede tener 150 páginas. Y nunca te sentirás seguro. Siempre puede haber una cláusula más. Quiero un socio, como lo elijo Antonio. ¿Qué hago? Lo primero es... ¿Cómo elegir un buen socio sin arruinarte ni acabar en juicio? El primero, para mí, y no lo he anilado contigo, pero creo que sí, es el estado vital. Por eso tanta gente conoce a su socio en la carrera, en el máster o en su propio trabajo. Nosotros no podemos hablar de emprender solos, porque siempre hemos emprendido conjuntamente. Vamos a hablar, que creo que nunca hemos hablado, de cómo lo teníamos nosotros estructurado, nuestra estructura accionarial, ¿no? Y todo, que creo que merece la pena quedarse en el vídeo. Para mí es uno de los grandes pilares de nuestro éxito. Nosotros, en Morbo, nunca hemos tenido contra nosotros. Es una cosa que nunca hemos tenido pacto de Y no es socio. lo recomendable, de hecho. Siempre te dicen lo primero, Lo pacto primero, de socio, pacto tal, de no sé socio, cuánto. tal, no sé Pero qué. por eso también nos ha ido tan bien. Sí, En el sentido de, hay tanta confianza el uno al otro y sabemos que nos tenemos que entender sí o sí. la empresa está por encima del socio. El objetivo común es más importante que los objetivos personales. De eso sale todo. Yo creo que estamos muy pocos años en este planeta, ¿no? Como para perder el tiempo con gente que no te admira, no te respeta o no es educado, ¿no? Para mí una de las grandes desventajas de emprender solo es que no compartes el camino, tanto las derrotas como las victorias. Lo disfrutaría mucho menos y esos momentos duros se hubieran acrecentado mucho más. ¿Qué tal, Antonio? Otro día más, ¿no? Aquí en la oficina. Otro día más en la Nunca oficina. mejor dicho. Otra charla. Tenemos muchas charlas. Unas son grabadas, ¿no? Otras se quedan en la privacidad. Por eso surgió Compayo, creo también, ¿no? Para estas charlas que teníamos entre dos socios desde hace... Llevamos casi 8 años siendo socios. Hoy lo he visto. ¿Lo sabías? En abril. 7 años en abril. Así que entonces tenemos algo de experiencia en esto, ¿no? Yo creo que algo tenemos y y hoy queremos revelar cómo tener un buen socio, un buen cofundador, un buen partner, como lo queramos llamar, sin arruinarte, sin perder la amistad, sin terminar en un juicio, sin terminar No, al peleado. final un poco que salgan bien las cosas, ¿no? Y es que mucha gente confunde el si tengo un buen amigo va a ser un buen socio. No tiene por qué. O sea, que tú tengas mucha confianza, mucha complicidad, no significa que luego las cosas vayan a salir extraordinariamente. Ni mucho menos. Esto es como tú puedes tener un muy buen amigo y que si vivís juntos os terminéis peleando en la convivencia. Pues es lo mismo, pero por 10 cuando te asocias. No, de hecho, el otro día justamente tuvimos esta conversación con uno de los invitados del podcast, tomándonos algo, y hablábamos de que lo recomendable muchas veces es que tu socio no sea una persona que sea tu amiga realmente, ¿no? Porque entonces vas a poder también tener... Esa distancia, Sí. ¿no? Tener una distancia entre personas. Que luego por el proceso os hagáis amigos, es natural, Es ¿no? positivo, natural. Positivo. Pero de inicio de primera. Al final, la manera, ¿no? Lo que nos tenemos que ir es ¿por qué tenemos que tener un socio? Creo que tiene que ser la primera pregunta que se tiene que hacer todo el mundo. ¿Por qué tengo que emprender con alguien o puedo emprender solo? Yo creo que es la primera pregunta que todo el mundo debería hacerse, porque creo que muchas veces de manera natural pensamos en tenemos que empezar con alguien, una empresa, o hay veces también gente que de manera natural quiere empezarla solo, y creo que no hay decisión correcta, sino que se tienen que ir es un paso atrás y decir, vale, quiero empezar una empresa en este sector que haga esto. ¿Necesito un socio? Empecemos por ahí. Analicemos primero cómo es el montar una empresa solo, sin socios. Un poco Vale. esas ventajas, esos inconvenientes, ¿no? Antes de un poco exponer cuál es el mejor camino. Esa persona que empieza el camino solo, sin socios, nosotros conocemos casos que suele ser un poco por esa desconfianza a poder encontrar el socio perfecto, el socio ideal, ¿no? O terminar de fiarse de esa persona, porque no hay nada peor que montar una empresa y también al mismo tiempo estar pendiente de vigilando tu espalda de que tu socio por detrás no te la jode. O sea, eso ya es... Vamos, entonces, la ventaja, por así decirlo, que es de esa persona que no se la quiere jugar, es voy solo, por tanto no me tengo que preocupar de ese socio que encaje o no. Luego, para mí una de las grandes desventajas de emprender solo es que no compartes el camino, tanto las derrotas como las victorias. Y yo, por ejemplo, no coincido la historia de Patherin de cuando tú y yo hace 8 años montábamos nuestra empresa sin ti como apoyo emocional, quitando un poco la parte técnica y de montar el proyecto y demás. Digo yo, qué vacío sería si todo este camino lo hubiera hecho solo. No sería lo mismo, tío, porque lo disfrutaría mucho menos y esos momentos duros
se hubieran acrecentado mucho más. Porque ¿con quién iba a compartirlo? Porque luego nadie te entiende como tal. Tú se lo cuentas a tus padres, a tus amigos. Sí, a rasgos generales sí, pero nadie te va a entender como tu socio, como tú y yo, que hemos vivido esos momentos buenos y malos, tío. Yo creo que la persona que emprenda solo tiene que ser una persona que ya de primeras sea capaz de no necesitar eso, ¿me entiendes? No es que no necesitarlo, sino que quiera vivir sin eso, sin esa sensación de acompañamiento, sin esa sensación de necesitar más, de compartir el camino con alguien. Y después, si su personalidad va hacia ahí, que nosotros no podemos hablar de emprender solos, porque siempre hemos emprendido conjuntamente. Y en el vídeo, para el que se quede, vamos a hablar de, que creo que nunca hemos hablado, de cómo lo teníamos nosotros estructurado, nuestra estructura accionarial, ¿no? Y todo. Que creo que merece la pena quedarse en el vídeo. Para mí es uno de los grandes pilares de nuestro éxito. Pero ahora, yo creo que sí, ahora lo comentaremos. Entonces, a ver, emprender solo, para mí, primer punto, emprendería solo si es en un sector, para mí las ventajas y los inconvenientes, es un sector en el que la persona que lo emprende solo lo entiende muchísimo, porque claro, si encima te metes en un sector que no conoces y no vas acompañado de otra persona que te dé el conocimiento, ostras, te coges una pata, ¿no? Y probablemente te coges muchas con la tecnología. Y luego, sobre todo, yo creo también el tema del capital. Porque normalmente cuando tú emprendes con otra persona ponéis el dinero a medias, ponéis el tiempo a medias. Entonces, emprender solo, arriesgar tú todo el dinero, tú todo el tiempo, tiene muchos más riesgos. Tiene mucho más riesgos. Eso como inconveniente. Las ventajas, que para mí es un inconveniente, como tú has dicho, pero para mucha gente es una ventaja no tener que hablar con socios, ¿no? Decides tú, tienes todo el control. Todo el control. Y bueno, en cierto modo te repartes todo el botín para ti, ¿no? Todo el botín para ti, claro, exactamente. Aunque bueno, yo, como tú has dicho, para mí sería inconcebible no ya la historia de Pazzer y mi vida, ¿no? Sin el camino entre tú y yo, ¿no? Al final, yo, si alguien llega a casa, yo me imagino, ¿no? Al final, cuando te va bien, lo que quieres es contarlo. Yo creo que tú lo dices en un vídeo que tenemos en Compayo, me los voy escuchando todos, entonces me acuerdo que al final, cuando a ti te pasa algo bueno, ¿no? Imagínate que hoy no ha sido hoy el día, ¿no? Pero imagínate que tenemos el mejor día de ventas de nuestra vida, ¿no? En Pathering. Ostras, tú sales a las 7, 8 de la tarde de la oficina y quieres contárselo a tu padre, a tu madre, a tu pareja, ¿no? Compartirlo. Entonces, no compartir con un socio, y yo creo, no es ya el tema emocional, que hay gente que puede decir, bueno, ¿y qué más da lo emocional? Es que yo creo que retroalimenta. ¿Sabes? Yo creo que un socio, como tú y como yo, nos hemos retroalimentado siempre durante 7 años, que ahora iremos a eso. Quiero que estamos ahora enunciando si sí o no. Luego, por otro lado, emprender con alguien, lo positivo y lo negativo, ¿no? Lo negativo ya lo estamos diciendo. Tienes que compartir las decisiones, tienes que muchas veces, no diría negociar, pero sí alinear visiones, ¿no? de lo que queréis. Y sobre todo, para mí, y las ventajas, es que llegas a más áreas haciéndolo bien. Llegas más lejos, ¿sabes? Llegas más lejos. Eso es la típica frase de ve solo y llegarás más rápido, ve acompañado y llegarás más totalmente. lejos. ¿No? Que esto se aplica al 100%. Obviamente, si tienes con 2 socios, tendrás que saber trabajar en equipo y eso va más lento, pero probablemente luego llegues más lejos. Puedes abarcar más. A ver, en nuestro caso, cada uno nos especializamos en unas ramas. Sí. Si no, si tú y yo hubiéramos montado cada uno por nuestra cuenta, cada uno hubiera tenido que abarcar de todo, pero al mismo tiempo no se hace experto en nada. Entonces es un poco... Es que, a ver, yo creo que el solo founder termina... el solo founder, es decir, el emprendedor que emprende solo, perdón, le he dicho el término en inglés. La persona que emprende solo termina teniendo que buscar empleados clave o socios para ciertas áreas. ¿Sabes? Que al final siempre terminas necesitando gente si el negocio crece. Obvio. La diferencia es que obviamente si estás tú solo, bueno, por lo que te has dicho, la parte del pastel es más grande y oye, si consigues despegarlo, pues seguramente consigas llevarlo más lejos. Al final es curioso, ¿no? Porque la mayoría de gente que he conocido que emprende sola, cuando le empieza a ir un poco bien, termina metiendo un socio, ¿sabes? Porque al final necesita ese empujón para llegar más lejos. Eso es lo que yo he sentido. Luego, con la parte de los socios, hay otra pregunta muy importante, que es, vale, ¿y cuántos socios? ¿1, 2, 3, 100? ¿100 socios? En nuestro caso no es lo más típico, no es lo más recomendado, porque es un 50-50, 2 personas, puedes generar bloqueos. Entonces te tienes que llevar bien con esa persona y tienes que tener la misma visión, estar alineado. O sea, eso ¿cómo lo gestionarías si fuerais varios socios? Al final, a mí
nosotros solo tenemos la experiencia de 2, ¿no? Pero a mí me da miedo la experiencia de 3 socios, que si sois 3, Siempre elegir un bando, ¿no? Exacto, te pueden jugar el 2 contra 1. No nos pasa tal y nunca, ¿no? No es nuestro caso, pero será que cuando no lo vives desde dentro piensas en lo malo, ¿no? Entonces, si sois 3 socios al 33, pienso, ostras, para mí 3 socios al 33 es peor que 2 al 50, porque 2 al 50 tienes que poner de acuerdo sí o sí, o si no la compañía se bloquea. En cambio, con 3, si los 2 se ponen de acuerdo, uno se queda muy, muy fuera, ¿no? Entonces, a mí me da miedo, personalmente, 3 socios. Aunque es lo más recomendable según los estudios, según, ¿no? Porque normalmente 3 es lo más fácil para cubrir todas las áreas de una empresa. Porque si hay un emprendedor muy técnico, ¿no? De los 3 socios, un socio es muy técnico, un socio es muy bueno en negocio, otro socio es muy bueno en ventas, o ¿no? Sí. Uno muy bueno en ventas, otro muy bueno en lo que es administración, negocio, ¿no? Finanzas, y otro muy bueno en tecnología. Quizá esa combinación de 3 es la mejor. Claro. O sea, que nosotros hayamos hecho de 2 no significa que sea lo más recomendable. De 3, te diría que tiene hasta más sentido. Hasta más sentido. ¿Sabes? Porque cada uno cubre un área. Sí. Y con 3, si los 3 son muy buenos en su área, tienes un equipo A. 3, 4, es lógico que con eso puedes cubrir las áreas muy bien. Yo más de 4 y tal, en una etapa inicial, empezar una empresa me parece una locura. Me parece que tienes que alinear a muchísima gente, que nadie tiene un porcentaje relevante, no lo sé. Me cuesta entenderlo. El que lo haya conseguido, ole él, y no tengo nada que decir porque nunca he emprendido, vuelvo a decir, solo hemos emprendido siendo 2, ¿no? Pero la gente que emprende con 7, 8 socios, si le va bien, mucho mérito, pero para mí es difícil de gestionar tantos socios. Y después yo creo que nos tenemos que ir, la siguiente parte es, vale, sabemos que un socio es súper importante, ¿no? Si sabemos que no queremos emprender solo y un socio es súper importante, sabemos las ventajas y desventajas, decimos, vale, quiero un socio. ¿Cómo lo elijo, Antonio? ¿Qué hago? Lo primero es tener claro qué perfil de emprendedor eres, ¿no? Lo que decías, ¿no? Si estás dispuesto a hacerlo solo o quieres compañía, ¿no? Vale, si quieres compañía. Saber que no vale que sea tu mejor amigo, que tengas mucha amistad, sino que al mismo tiempo esa persona tiene que también tener ciertas habilidades que te complementen, ¿no? Y ya de primeras, yo te diría que lo normal es que esa persona que sea tu mejor amigo y que tienes mucha complicidad y demás, no funcione, no sea. Lo normal. O sea, me remito a pruebas sí, estudios, los datos. Estudios y también conozco gente que no le ha ido bien. ¿Sabes? Entonces, eso es lo primero, ¿no? Entonces, dicho esto, construye la pirámide al revés. ¿Qué habilidades te faltan? Vale. Si tú eres un perfil muy ventas que tiene visión de negocio, igual te hace falta un técnico, ¿no? Igual no, te hará falta un técnico, ¿no? Pues busca ese perfil. Y para mí, un poco, la clave es una persona que ya conozcas, que sepas que es buena persona, que sepas que tiene la misma filosofía de vida que tú, misma visión, más o menos está en el mismo punto vital, que eso es súper importante. Ahora luego entraremos, ¿no? ¿A qué nos referimos con mismo punto vital? Porque eso va a hacer que vaya mucho más en línea con el proyecto. Y sobre todo, que al no tener tanta relación, pero sí conocerlo de primeras, tú sabes que hay un cierto match. No hay tanto vicio en el sentido de decir me nubla por el mero hecho de que sea un gran amigo. Si lo tuviéramos que resumir en 3 puntos clave, el cómo elegir un buen socio sin arruinarte ni acabar en juicios. El primero, para mí, y no lo he analizado contigo, pero creo que sí, es el estado vital. Por eso tanta gente conoce a su socio en la carrera, en el máster o en su propio trabajo. Porque salen tantos buenos proyectos de los máster, ¿no? De lo que se llama la gente MBA. Para que no conozca, MBA es un Master in Business Administration, que es un máster, ¿no? en negocios. ¿Por qué? Porque la persona está en el mismo momento vital que tú. Es muy complicado que tú montes una empresa, tú tengas 20 años y tu socio tenga 40. Tú estés pensando en emprender, pero también en irte de Erasmus, y tu socio tenga 40 y esté con hijos, con un hijo que está empezando a ir al colegio, etc. Eso compras papeletas para que no funcione. Sí. ¿Por qué? Porque no os entenderéis. Porque lo más importante entre socios es perdonarse los unos a los otros. Es lo más importante. Y entenderse. Y admirarse. Es como un matrimonio, no deja de ser eso, ¿sabes? Que si tienes que intentar también ponerte en el lugar de la otra persona, si tu punto de vista es uno y el de la otra persona es otro, vale.
Voy a intentar entenderlo, voy a intentar alinearme, voy a intentar acercar postura. Porque vamos a si decir no- las 3 más importantes de cómo tiene que de ser tu socio y luego los 3 pilares que te mantienen esa relación. Es decir, cómo lo eliges y cómo lo mantienes. Los 3 pilares sobre cómo lo eliges, el primero es estar en el mismo estado vital. Sois 2 personas, imagínate, 2 personas que estáis en un máster, los 2 con 30 años, los 2 queréis dejar el trabajo y los 2 decís, dejo mi trabajo, acabo de hacer un MBA y me como la vida, me como la empresa, ¿no? Voy a montar un negocio y lo vamos a petar. Esos 2 pueden funcionar. Que es lo que nos pasaba a nosotros. Los 2 teníamos 18, los 2 estábamos en la universidad, estábamos los 2 iguales. Entonces, yo entendía tus situaciones y tú entendías mis situaciones. Claro. En cambio, si imagínate, Si nuestro socio, tercer socio, hubiera sido una persona que tiene 40 años, está en un momento donde su prioridad absoluta es su trabajo ahora mismo, luego tiene hijos y justamente acaba de ser padre y pues que no No puede tiene apretar sentido. lo mismo. No puede O sea, y luego se tomarán decisiones habiendo un conflicto de intereses porque cada uno busca una cosa. ¿no? Y después esta persona quizá tiene más madurez y no entiende lo que hace la persona de 20. También. Porque también tiene cosas malas tener 20 y estar emprendiendo. Claro, o sea, también le frustrará muchas Le frustrará. decisiones que Y luego, cuando lleguen, y sobre todo lo que tú has dicho, habrá conflictos de interés. ¿Por qué? Porque llegará un día en el que, oye, quizá la empresa va bien y uno quiere repartir dividendos, no quiere coger beneficios, a lo mejor el otro quiere ir más fuerte y quiere seguir ¿no? Quiere seguir reinvirtiendo todo. Es que es muy difícil, entonces siempre tienes que estar alineado. ¿Sabes? Y está claro que los momentos de vida, el estado vital afectan mucho. El segundo, yo creo el más importante. Para mí, yo creo que el segundo, te voy a interrumpir, yo creo que también estaremos de acuerdo. La naturaleza de la persona, que sea buena persona, tío. Era ese, sí. ¿Sabes? O sea, quitando que lo conozcan más o menos, ya teniendo cierto trato con la persona, puedes ir viendo por dónde respira, ¿sabes? Y ahí se puede. Y aquí yo creo que viene el tema de los contratos entre socios, ¿no? En este punto, ¿no? La naturaleza de la persona. Warren Buffett dice que le gustaría hacer negocios con personas que pueda hacer un contrato de una página en vez de 80, porque si haces 80 páginas de contrato, igual puede tener 80 que puede tener 150 páginas. Y eso y es nunca te sentirás seguro. Y siempre puede haber una cláusula más. Entonces, uno intenta que con sus socios, aunque tengas un contrato de muchas páginas, intentas que ese contrato casi no existiera, porque te fías tanto de la otra persona que no tendrías contrato. Es una de las grandes claves del éxito. Es una de las grandes claves del éxito. Entonces, La confianza. nosotros, que bueno, para el que esté viendo este vídeo, lleve ya 10-15 minutos, que nosotros, que es un poco de morbo, nunca hemos tenido contrato entre nosotros. Es una cosa que nunca hemos tenido pacto de Y no es lo socios. recomendable, de hecho. Y siempre te dicen lo primero, pacto de socios, tal, no sé. Pero por eso también nos ha ido tan bien. Sí. En el sentido de Sí. hay tanta confianza el uno al otro y sabemos que nos tenemos que entender sí o sí. Yo creo que una vez, cuando empezó la empresa a funcionar, nuestro abogado nos lo dijo, tal, que teníamos que hacerlo, lo leímos y tal, y luego como que nos dio pereza. Creo, no sé, nunca terminamos de. Sí, no, como que nunca le vimos importancia. Y entonces, si tu socio está en el mismo estado vital que tú y crees que es una persona con la que se puede hacer negocio, en que tú con un contrato de una carilla, de una página, te puedes entender con él, Sí. check, primer punto. Segundo punto, Que conectas también con él. conectas con él, te fías de él, ok. Y ahora, para mí, el tercer punto, fíjate que el primero es mismo estado vital. El segundo es que te puedas fiar. Aún no hemos llegado ni a las habilidades técnicas, que es el tercero, que es que tengáis que es el más importante, no es el más importante, perdón, que es que os machéis a nivel de habilidades técnicas, es decir, que os complementéis. ¿Vale? Entonces, si encuentras una persona que está en el mismo estado vital que tú, con la que te puedes fiar y que encima os complementáis, a nivel, ¿no? Como lo hemos hablado, uno es técnico, otro es más administrativo, más ventas. Si tienes esas 3, es un buen punto de partida para que pueda ser un buen socio, ¿no? No, totalmente de acuerdo. Y al final, complementar esas habilidades, ¿no? Que la suma de los dos os hagan mejores a los dos, mejores de lo que teníais. Y yo creo que eso dice mucho de la tipo de relación que hemos creado tú y yo. Y yo siempre lo digo, somos complementarios y encima nos potenciamos mutuamente las habilidades del otro, ¿no? Eso es muy interesante. Y al final es cómo conseguimos que esto salga adelante, ¿no? La primera, que yo considero que, como comentábamos antes, esto es como un matrimonio, ¿no? Y tienes que hacer la base de que la relación siga yendo y sólida. Claro, porque hemos explicado cómo elegir el socio y ahora es cómo mantenemos esa relación a largo plazo, ¿no? Sí. ¿Cuál es la primera? La primera sería admiración. ¿Vale? ¿Sabes por qué?
porque es la forma de que sea una relación sólida, que aguante el tiempo, porque si tú admiras a la otra persona, siempre será una conexión sincera, será también un poco esa sensación de estar en el mismo barco, y esa admiración mutua es muy importante. Claro, es que sí, yo creo que si no admiras a tu socio, no lo elijas. Porque tú tienes que llegar cada día y decir, joder, qué maravilla trabajar con este tío. Sí. Si no, o con esta tía, sea hombre o mujer. Entonces, si no consigues eso, no empieces a trabajar con esa persona. Que le tienes que admirar. Y él admirarte a ti. Porque de esa admiración mutua dirás cada día, tengo que mejorar. Porque este tío, al que admiro, está aquí trabajando conmigo a tope. Admiración y respeto. Respeto también es otra... Y respeto es la segunda. Perdonarse mucho. Porque una vez que elijas el socio, siempre obviamente va a haber roces, no vais a estar de acuerdo nunca. Pero lo más importante es el respeto y perdonarse entre. Y no ser rencoroso, porque que si no, no hay que llevar una cuenta. Exacto. Si no... No, la gente que dice, no, es que yo trabajo más que mi socio y tal, obviamente, seguro que hay casos flagrantes y tal, y seguro que busca una solución. Pero si admiras a tu socio y ves que le está dando el máximo, no pasa nada. Tú confías en que él esté haciendo una cosa u otra. Y por el bien de los dos, ¿sabes? Por la tercera, que es la más importante. Que para mantenerse los dos, la empresa está por encima del socio. El objetivo común es más importante que los objetivos personales. De eso sale todo. Es decir, si yo pienso más en la empresa que en mí, nunca mi socio pensará que yo trabajo menos, porque yo trabajaré lo máximo para que la empresa vaya bien. Total. Eso es la absoluta clave. No podemos, no tiene más. En el momento en el que tú lo das todo por la empresa y das el máximo, pues y tú piensas que la empresa está por encima de cualquier interés personal, lo tienes todo hecho. Porque yo sé que en Compagio o en Pathering, tú das tu vida por la empresa y yo también. Entonces, yo no me pregunto si tú llegas tarde a la oficina, ¿dónde estás? O sea, no me lo planteo ni un día, ¿sabes? Porque yo sé que donde estés estás haciendo lo mejor para la empresa. Entonces, eso, si no consigues eso, estás jodido. Porque si no consigues eso, estarás todo el día pensando que tu socio trabaja menos que tú te mereces más, que tú tienes que ganar más. Y hay miles de casos así. Pero miles. No, total. Desgraciadamente. Sí, no. Es que para mí esos son los grandes pilares. Entonces, haciendo un poco un repaso de todo, si quieres emprender solo, es válido, pero es solo si te consideras una persona que crees que no vas a encontrar el socio ideal y que no te puedes fiar de nadie, por así decirlo, tampoco fuerces, ¿no? Porque coger un socio por coger un socio es complicado que salgan las cosas. Luego, que quieres emprender acompañado con un socio, para nosotros lo más recomendable. Lo que pasa es que tienes que elegir muy bien con quién te asocias. Que sea una persona que las habilidades te complementen, que sea una persona de la que te puedas fiar y que sea buena persona en general, ¿no? Porque así no estarás vigilando tu espalda todo el rato, podrás centrarte en lo verdaderamente importante y tienes que también estar en el mismo punto vital. Y ya en base a eso, la clave un poco para perdurar todo es la confianza. La admiración, el respeto. En nuestro caso, Manuel y yo no tenemos ni un pacto de socios, 50-50, que podríamos generar bloqueos. No es lo ideal, pero gracias a tener esa confianza, gracias a cuidar esa relación que hay entre tú y yo, es que yo siempre lo digo, yo confiaría mi vida en Manu y me quedo tan pancho, tan tranquilo, porque si no confío en él, ¿qué hago montando una empresa con él? ¿Sabes? Compartiendo mi vida, mi proyecto vital. Entonces, eso para mí son las grandes Yo creo claves. que estamos muy pocos años en este planeta, ¿no? Siendo un poco más existenciales, como para perder el tiempo con gente que no te admira, no te respeta o no es educado, ¿no? Y qué bonito es compartir este qué camino bonito es con compartir. gente que quiere. Gente Y que cuando lo apoya. encuentras, dicho todo esto, cuando lo encuentras y compartes el camino, como en nuestro caso, gracias a Dios, es increíble. Es lo más bonito del mundo. Es lo más bonito, porque sabes que si ganas en conjunto, sabes que si se está gastando un euro es porque sabes que cada euro que se gasta es para mejorar la empresa, que lo está haciendo todo por el bien, y cuando tienes algo así, creas un equipo invencible. Te da igual quién venga, porque sabes que Lo vais a superar juntos. da igual que el mercado se te vaya hacia atrás porque nos inventaremos otra cosa, da igual que no nos compre este cliente porque conseguiremos otro, da igual que haya inflación porque conseguiremos o lo que sea, me da igual el problema. Yo tengo claro que somos el mejor equipo. Cuando tú piensas que no hay mejor equipo que el que tú estás montando,
Te da igual el resto, me da igual el problema que venga. Porque para mí no es un problema. Es solo una reunión entre tú y yo en el que sacaremos 10 soluciones. ¿Sabes? Entonces, yo le animo a todo el mundo a que, oye, que con los consejos que hemos podido dar, oye, que acabe haciendo su camino. Pero si optas por la opción de montarlo con otro socio, ten en cuenta todo esto porque, de verdad, nosotros echando la vista atrás, yo personalmente no cambiaría tener el doble de dinero por haber tenido ese 100% de la empresa y montándolo solo. Bueno, es que yo no cambiaría tener 10 veces más. Es que yo no lo cambiaría 10 veces más. Es que no me cambiaría, es que no cambio tener 10 veces más dinero por no acordarme del viaje a México en 2021, por no acordarme de, bueno, no sé, de tantas historias, tantas noches, tantas celebraciones, cenas, tantas mañanas jodidas. Joder, ya ves, me ponen las malas. Al final es un compañero de vida. Es un compañero de vida. Yo no lo cambiaría. Y para todo el mundo que le esté dando curiosidad de conocer nuestra historia, porque hay gente que estará viendo este vídeo y no conozca la historia de Pacerin, le dejamos el vídeo en el que hemos contado la historia desde 2018, ¿no? Desde que nos conocimos, bueno, nos conocíamos ya, pero que vean el vídeo. ¿Y qué hicimos, Manu? Así por adelantarles un poco. Bueno, yo creo que es una historia brutal, desde que empezamos Pacerin con 18 hasta que nos integramos en una de las empresas más grandes del mundo liderando su e-commerce en España y Francia. 60 billones al año hace facturación. De facturación, nuestro socio. Y hoy en día somos una de las cuentas en Amazon más grandes de Europa. Somos uno de los líderes. Aquí en España somos top 20 sellers más grandes en Amazon. Y yo creo, empezó en tu habitación y en mi habitación. En tu habitación. Así que, para el que la quiera ver, yo creo que tenemos 1 hora y cuarto más o menos que súper entretenida. Súper entretenida. Que mucha gente me ha dicho que se queda corto, tío. Así que la gente que se vaya, que se le va a quedar corto de lo bueno que es, dicen. Pero bueno, eso me han dicho a mí. Así que tendréis que comprobarlo vosotros. Tendrá que comprobarlo el que lo vea. A todos. Abrazos, hasta luego.